Bien, vamos a iniciar. Me permiten, vamos a poner la presentación. Ahí ya la tienen. Bueno, Jehová sea con ustedes, mis hermanos. Vamos a continuar y más bien vamos a concluir, pues ahora sí, los estudios paralelos, tanto el estudio que vimos sobre la interpretación de la Biblia, así como el estudio que el domingo se dio en línea, bueno, a través de YouTube. Y este tema que vimos el domingo lo titulé ¿A qué es semejante? Y bueno, vimos así a grosso modo rápidamente para nuestros hermanos que tal vez no estuvieron presentes. Yo les comentaba acerca del reino de los cielos y de las conclusiones, así como una introducción respecto de el estudio que nuestro hermano Saúl ya había dado al respecto de los mitos y del reino de los cielos. Y las conclusiones a que llegaba es que es un reino que no es de la tierra, es un reino de otro universo o de otra dimensión, quizás. Pero bueno, aquí iniciamos con este texto en donde dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Aquí estábamos siendo muy puntuales en que, de acuerdo a lo que el apóstol Juan ve en su visión, habla de un cielo nuevo y una tierra nueva, y que ese primer cielo y la primera tierra, es decir, la que ahorita actualmente estamos, lo entiendo así, no sé a diferencia de ustedes, mis hermanos, que por ahí hubo algunas comentarios del día domingo. Esas tierras, dice, ese cielo y esa tierra pasaron. Inclusive aquí anota que el mar ya desapareció, ya no existía más. Entonces entenderíamos que todo es nuevo. ¿Por qué? Bueno, porque por ahí hay una cuestión de que si se llegaba a conclusión, que dentro del estudio que dio nuestro hermano Saúl también se llegaron a conclusiones de respecto de una tierra renovada, de una nueva tierra, y que no básicamente nueva, sino regenerada o renovada. Y por aquí pues traté de poner las conclusiones que llegaba nuestro hermano Saúl, y respecto de lo que engloba esa nueva realidad para ese tiempo, dice que hay una tierra nueva y un cielo nuevo. Pues es lo que vimos. Pero además también mencionaba la nueva Jerusalén, como se vio en Apocalipsis, y otro elemento más, que es la casa de nuestro Padre Dios celestial, la casa del Padre. Esto conformaría esa nueva realidad, pero vamos a ver que todo es nuevo, excepto podríamos decir, bueno, la casa del Padre no dice que sea nueva, pero por extensión diríamos, pues si va a ser un cielo nuevo, pues es una casa nueva. Bueno, esto es para que nosotros podamos tener una idea, sobre todo porque yo les voy a pedir, mis hermanos, sus opiniones o sus qué se entiende, porque a final de cuentas de lo que nosotros vamos a hablar es de que de lo que en el ejercicio diario de nuestro estudio podamos hacer respecto de la Biblia y qué entendemos de la Biblia, porque lo que yo entiendo es lo que voy a hacer. Si alguien me da una orden y me dice muévete a la derecha, pues no me voy a mover a la izquierda ni para donde yo quiera, me voy a mover exactamente a la derecha. Pero si me dice muévete a un lado, ah caray, a la izquierda o a la derecha, adelante o atrás, o peor aún, me dice muévete, pues yo me puedo mover a donde quiera y como quiera, ¿no? Y estoy cumpliendo la orden.
pero me dice, no, es que yo quería que te movieras adelante o atrás, a la derecha o izquierda. Bueno, pues acláramelo. Pero si no me lo aclara y luego me acusa de que hice malas cosas, empezamos a tener problemas. Ese es el ejercicio que pretendemos hoy hacer y cómo le vamos a hacer. Y bueno, ponía otra parte dentro de esas conclusiones que está relacionado con todo eso nuevo, que es que se adquiere en esa nueva realidad una inmortalidad y la corona de la vida. Además, también habla de que vamos a tener un nombre nuevo, y ese nombre nuevo, toda esta inmortalidad y nombre nuevo, pues por acceso al árbol de la vida, y que pues aquí vamos a ver que el árbol de la vida está mencionado desde el Génesis, y veríamos que no es nada nuevo, ni es diferente, es el mismo árbol de aquel que en alguna ocasión se impidió que Adán y Eva tuvieran acceso para que alcanzaran esto. Entonces aquí es donde entraría la duda de si habla de algo nuevo, renovado, regenerado o algo por el estilo. Pero además también mencionaba que podríamos conocer los nombres verdaderos de Dios y Jesucristo, es decir, como dice el apóstol, entonces los veremos cara a cara. Ya no será como hoy, que lo vemos a través de la creación o a través, peor aún, de descripciones a veces muy erráticas. No, ya lo vamos a ver cara a cara, porque seremos iguales. Y eso es lo que eso es lo interesante de todo esto. Bueno, todo esto, mis hermanos, si no lo fue muy somero, pero además lo pueden extender viendo el estudio que está ahí disponible en YouTube. Y entrando en materia donde nos quedamos ya, y el tema del estudio, que es ¿a qué es semejante? Y esto lo escogí porque en el Evangelio de Mateo hay una serie de conversaciones o de enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo a través del formato de parábola, en donde dice que el reino de los cielos es semejante a una serie de cosas. Antes de que entremos ya a este análisis, quiero hacerles una aclaración del por qué me parece muy importante esto, y que estamos hablando indudablemente de la interpretación, que es al final de lo que llegamos después de ver todo ese rollo de introducción bíblica, y que llegamos ahora sí hasta el meollo del asunto, y es de que nosotros podamos tener una interpretación pues lo más correcta posible, tal vez no la verdadera, la exacta de la Biblia, pero sí la más correcta. ¿Por qué? Bueno, pues porque hasta nuestra vida depende de ello, así que no es cosa ligera. Bueno, entonces decía, mis hermanos, que la parte importante es que a lo mejor, como decía nuestro hermano Saúl en su estudio y hablaba sobre el reino de los cielos, y la descripción que hacía Juan de la Nueva Jerusalén, no del reino de Dios o de los cielos, sino de la Nueva Jerusalén, que era una ciudad hermosa, compuesta de varios, pues los edificios o calles que eran de oro, como el cristal reluciente, de piedras semipreciosas, y daba una serie de minerales preciosos o piedras preciosas estaban formadas. Y pues me imagino que era algo maravilloso, ¿no? O como él lo veía. Pero yo siempre he dicho, ¿y de qué me sirve a mí que logre imaginarme, pensar en ese reino maravilloso, en todo eso, si a lo mejor no está a mi alcance? Entonces lo más importante no es, como les comentaba, como dice la canción, no es llegar sino saber llegar. Y esa es la parte que yo creo que nuestro Señor Jesucristo a través de esto pone ese énfasis para que nosotros podamos hacer ese ejercicio de interpretar correctamente esa instrucción de la Biblia, porque yo les decía que la Biblia es la llave, es el código, es la contraseña para poder accesar al reino de Dios. Pero si esa contraseña no sabemos
interpretarla, no la conocemos, la tecleamos mal, nos equivocamos en algo o pasamos por alto algo, tal vez ya ven que en las contraseñas es importante diferenciar entre mayúsculas y minúsculas, y que además por ahí que deben de tener números y que deben de tener ciertos símbolos, pero es importante a veces que si le pongo minúscula donde va mayúscula ya no sirve, y a veces son un dolor de cabeza esas contraseñas. Bueno, eso tan delicado, créanlo que también es muy parecido a lo que sucedería con la interpretación de la Biblia, porque si no es correcto, estamos arriesgándonos a un desastre, para que quede ya como una conclusión y claro. Y para evitar eso, pues entonces vamos a tratar de asegurarnos. Entonces, pues aquí nuestro Señor Jesucristo pone, como les comentaba, más énfasis en que conozcamos cómo llegar, más que en poder identificar su reino. Porque él, a pesar de que es el único que ha venido de allá y que vivió allá y que lo conoce, pues nunca hizo una descripción, ni siquiera comparación de algo, ni siquiera les dio a sus apóstoles, que vaya, que les dijo que les iba a hablar claramente, ni siquiera les dio la menor pista. Entonces quiere decir que no nos preocupemos tanto por si va a tener calles de oro, si va a haber casas para todos, si va a haber luz o no va a haber luz, porque dice que ya no va a haber sol ni la luna, ni siquiera vamos a poder tener cuerpos, no lo sé cómo va a ser. Entonces, por lo tanto, en todo eso, pues no nos debe de preocupar. Lo que nos debe de preocupar ahorita, antes que eso, es que podamos tener la posibilidad de llegar. Entonces sí ya nos preocuparemos por cómo es. Pero lo primero que es eso, cómo llegar. Así que entonces, entrando ya en materia, aquí tenemos esta parábola que ustedes deben de estar viendo. Y a ver, alguien léala por favor y vamos a entrar en materia. Leo. Adelante, por favor. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de la familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tiene cizaña? Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Bien, gracias. Ahora, mi hermana Raquel, abre tu micrófono y dinos tú dos preguntas para ti. Una, ¿tú crees que esta es una buena descripción de a qué es semejante el reino de los cielos? ¿Sí estás lista, Raquel? ¿Estás presente? Pone que está en el trabajo. Ok. Entonces le pasamos la pregunta. Que te conteste por escrito si quiere ella. Pues como guste, no hay problema. Pero pues. Estoy viendo ya en el chat. Ok, correcto, aquí lo veo. A ver, escribe Raquel tu respuesta en el chat. Ahí te leemos. Les aclaro, mis hermanos, que como tengo ocupada la pantalla con la presentación no los veo. Veo la lista de los presentes. Y con su... No veo quiénes están. Pero... correcto.
Ajá. Bueno, a ver. En tanto mi hermana contesta la pregunta que le hacía, pues se lo paso aquí para hacer rápido a Rocío. Rocío, que ahora sí. Y esta parábola, sí creo que es una semejanza del reino. No, para ti es otra pregunta. Ok. ¿Sí? Lo que te estoy preguntando es, para ti que nos describas, ¿qué interpretas tú de esta parábola? Porque dice que es semejante al reino de los cielos. Ahora, ilústranos, ¿qué interpretas tú de esta parábola? Mira, para mí esta es de las personas que van a entrar al reino de los cielos. O sea, es como ahorita, por ejemplo, que nosotros estamos y habemos personas que nos esforzamos. Digamos que nosotros somos como el trigo. Pero siempre va a estar el cizañoso, la mentirosa, el ratero, y Dios no va a agarrar ahorita y los va a cortar de una vez. Deja que crezcamos juntos, deja que estemos juntos, porque después va a cortar lo malo y lo va a separar de lo bueno. Entonces, para mí no es tanto del reino, sino de las personas. Ajá. Bien, es correcto. A ver, adelante, Saúl. Y yo le agregaría a lo que comenta Rocío, que a mí me parece que la parábola hace que nosotros reflexionemos de que nosotros mismos podemos ser cizaña, pero nuestro Dios tiene misericordia de nosotros, permitiéndonos que nos transformemos en trigo, porque pues podemos con honestidad reconocer que tal vez cuando nacemos y somos bebés todos somos trigo, pero cuando nos volvemos adultos nos volvemos todos cizañosos hasta que aprendemos la sabiduría de Dios y esa nos permite transformarnos en trigo nuevamente. Pero si Dios nos cortara desde nuestras primeras pues ahora sí errores, pues no podríamos crecer. Entonces creo que también nos habla de la misericordia que Dios tiene a que puedan transformar. Bueno, es lo que creo yo. Bien, gracias. Sí, es correcto. Ahora, aquí hay dos interpretaciones, y esto relacionado con la pregunta que le hacía nuestra hermana Raquel, era precisamente eso. ¿Qué identificamos aquí? No podemos darnos, o sea, a través de esta descripción, en realidad Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, no describe el reino de Dios, indudablemente. Pero sí podemos identificar algo, inclusive, esta es una de las parábolas que después él de alguna manera les explica, y por ahí lo podrán encontrar. Rápidamente ahí ustedes búsquenle. No es en Mateo, es en otro de los evangelios. Ahora bien, cuando él lo explica, bueno, más o menos da la explicación que daba nuestra hermana Rocío. Sin embargo, aquí hay algo muy interesante. Empezamos a descubrir cosas, y miren, realmente como les comentaba, lo importante es cómo llegar. Pero esto, más que descripción del reino de los cielos, yo creo que está describiendo como una realidad que hoy estamos viviendo. Así que para englobar realmente la instrucción o la parte de la contraseña en mediante esta parábola, podríamos decir que es una situación que nosotros vamos a estar viviendo. Y que exactamente, por un lado sí, como decía nuestra hermana Rocío, hay de todo en este mundo. Pero también, como dice nuestro hermano Saúl, hay oportunidades, y a final de cuentas, mis hermanos, es una realidad que la decisión está en cada uno de nosotros. Porque miren, aquí, pues nuestro Señor Jesucristo, cuando hace una explicación, Él habla de que la buena semilla es su palabra de su evangelio que nos trajo. Sin embargo, la semilla de la cizaña es del enemigo, de Satanás, que siembra en el corazón de los hombres y que pues contamina obviamente la buena semilla. Pero que a final de cuentas él va a discriminar entre quienes sigan, tomen la decisión de ser cizaña o de ser trigo. Aquí lo importante de esto es que si bien
aunque ya hay una descripción del mismo autor de esta parábola, sin embargo podemos todavía ver algo, vislumbrar algo que sea útil para nuestra práctica diaria, y es precisamente esa, de darnos cuenta de esta realidad, pero lo más importante es que nosotros podemos tener el control de ello. Es una realidad que va a haber todo esto, y tenemos que estar preparados para ello, porque a final de cuentas, como dice aquí, que la cizaña será quemada y el trigo se irá al granero, es decir, la cizaña al infierno o a la muerte, y el trigo al reino de Dios. En una conclusión ya podemos decir así muy directa. Vamos a pasar a la siguiente, y esta es muy interesante, un poquito más sencillita. Por ahí alguien que nos la lea. Leo. Adelante. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Ahí mismo, mi hermana Alejandra, ¿qué interpretación le das a esta parábola? Pues que no importa qué tan pequeños podamos ser o sentirnos, podemos llegar a crecer y desarrollarnos de una manera pues grande, frondosa y beneficiosa, y poder ayudar a las personas que nos rodean. Así es. Ser de buen ejemplo, ¿no?, para ellos, y que ellos al vernos a nosotros quieran seguir nuestro mismo camino. Así es. Correcto. ¿Alguien, de mis hermanos, tendrá alguna interpretación diferente o podrá añadir algo? Parece que correcto. Sí, bueno, esta aparentemente es muy sencilla y es claro y obvio que está hablando de que nada es pequeño, aún lo más pequeño puede crecer. Y bueno, aquí hay varias vertientes que podemos ver nosotros. Y como una ley natural, todo puede ir en crecimiento, pero al mismo tiempo que crece, pues crece en todos los sentidos, o puede desarrollarse en todos los sentidos. Aquí lo importante de todo está muy relacionado con lo que nosotros llamaríamos como se me va la expresión, que es el amor propio, es decir, la autoestima, cómo nos consideramos, ¿sí? Y que a final de cuentas todos y cada uno de nosotros tenemos las mismas posibilidades, pero va a depender mucho del desarrollo que nosotros vayamos a tener. Aquí lo que es muy importante es que la mostaza, según aquí como vemos en el texto, no es un árbol, es una hortaliza, un arbusto, pero puede que ser tanto como un árbol, así que no hay ningún problema en cuanto a su desarrollo en comparación con los que puedan crecer más. Y aquí lo importante de todo es que el reino de los cielos no tiene, es decir, es accesible para todos. No hay nadie que no pueda acceder. Bueno, es una manera como lo podemos ver, es obvio, pero viene la siguiente parábola, Mateo 13:33. Alguien, obviamente ya vieron que les pido la interpretación, pero ahorita nada más quiero que me la lean. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura, que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina,
hasta que todo fue leudado. Bien, gracias, Polita. ¿Alguien quiere cooperar con nuestra hermana Polita en su interpretación o están de acuerdo en que ella nos dé su interpretación? Ella. A petición, adelante, Polita. No se oye, Pola. Abre el micro. Bueno, yo entiendo aquí que, por ejemplo, aquí estamos hay mucha levadura también. Sí, así Entonces, es. si escondemos, o sea, si nos damos cuenta y pues al fin y al cabo, al final se verá, entonces dice, se leuda todo. Entonces aquí es importante detectar eso, pero no para juzgar, sino para que no se siga contaminando, porque hasta un mango podrido junto con uno bueno se pudren los demás. Así es. Entonces, en este caso, pues, Hola, se te cerró el micrófono. ay, eso se me apaga, no sé por qué. Entonces, a lo mejor no tenía que decir. Bueno, es lo que yo entiendo, que sí. Si escondemos las cosas, porque nos estamos dando cuenta y nos quedamos callados, pues vamos a leudar todo. Por eso decía Pablo, cuando ya casi su última carta, bueno, lo refiero, Ajá. Le dice dos mujeres que se peleaban. Sí. Entonces, antes de empezar la carta les dije, dile ahorita no me acuerdo si era Cecilia, eran dos, que estaban ahí y que estaban constantemente enemigas. Entonces les dice que sean el mismo sentir. ¿Por qué? Porque si no, no vamos a llegar. O sea, todos tenemos que ser el mismo sentir. Ajá, sí. Si estamos viendo, pues amonestarla, pero con amor. Así es. Comentar, a ver, entre todos, ver cómo, orando, a ver qué se puede hacer, ¿no? Para que esa persona siga en el redil. Así o es. No seguirle el juego a ella, o sea, si ella está haciendo, yo también voy a hacer. Eso es lo que yo entiendo. Correcto. Bien, gracias, mi anda Polita. Ahora nuestro hermano Saúl que te propuso, pues le vamos a pedir su opinión al respecto de cómo interpretarlo. Yo entiendo que hablabas de contaminación, como lo refieren algunos textos, que la levadura puede hacer eso, ¿no es así? Ahora, Saúl, ¿es correcto? ¿La levadura puede contaminar? Bueno, yo lo que interpreto en el texto, como veo en los demás, que hace una similitud, un facsímil, a que el reino de los cielos es algo que efectivamente ahorita en la vida, cuando uno lo platica, como que no se ve. La gente, cuando tú le hablas del reino de los cielos y nosotros mismos, pues parece como una idea muy lejana, pero yo lo que veo en las tres ideas es que habla que es algo que primero, como dice ahí, lo esconde, pero eventualmente se expande a todo. Entonces aquí yo veo que la idea de levadura no es como en contaminación, como en otras partes se habla, sino habla de un poder de algo que está escondido, pero que eventualmente va a llegar a invadirlo todo. Entonces es como si como si Jesucristo nos dijera, aguas, porque tu realidad, como hoy la conoces, eventualmente va a cambiar y será destruida, y será otra realidad la que realmente permanecerá para siempre. Es lo que yo le entiendo, que por eso dice, lo escondió en tres medidas hasta que todo lo deudó, hasta que todo lo cambió. Ajá. Bien, bien, pero miren, en realidad ahí nos distrae quizás un poquito, porque en el texto dice que escondió, pero yo aquí tengo, ustedes no lo ven, pero yo tengo otra de la Biblia, otra Biblia, que es la de traducción al lenguaje actual, y se las leo. Dice, Jesús les puso una comparación más. Con el reino de Dios pasa lo mismo que con la harina.
Cuando una mujer pone en ella un poquito de levadura, ese poquito hace crecer toda la masa. Entonces ya no menciona para nada lo que veíamos de esconder. En realidad, yo les ponía esto, hablábamos de que tanto la primera parábola hablaba obviamente de semillas buenas y semillas malas. La siguiente parábola habla haciendo una conclusión de que algo pequeño puede crecer, pero yo les comentaba que puede crecer de buena manera o de mala manera. En esta otra, que dice que un poquito de levadura leuda toda la masa, y les hacía la anotación de que por ahí en otras partes de la escritura, del Nuevo Testamento sobre todo, pone énfasis en ello. De ello habla de una levadura contaminante. Pero a final de cuentas, mis hermanos, yo les ponía esto y quiero hacer énfasis, que las decisiones son personales, son de cada uno de nosotros, y uno escoge. ¿Quieres tú escuchar la cizaña? ¿Quieres escuchar la buena semilla? ¿Quieres crecer para ser refugio de las aves? ¿Para ser buen ejemplo? Es decir, que lo que tú hablas va con la intención buena o mala, y la levadura va a hacer su trabajo en uno o en otro sentido. Va a hacer crecer, sobre todo cuando se mete al corazón, es decir, cuando se mete en la mente de las gentes. Y esto es muy importante porque la religión a través del tiempo es lo que ha hecho. Y nos damos cuenta, yo por ejemplo estaba viendo, precisamente acabo de ver una miniserie ahí de Netflix, y habla de los mormones, de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, pero de un grupo radical, y del juicio hasta dónde llegaron, y que uno de los dirigentes pues hizo cosas terribles, de tal manera que pues igual que el de la Luz del Mundo, está en la cárcel. Pero la descripción que hacen queda realmente atónito uno cuando ve y dice, ¿cómo es posible que llegue a pasar eso? Y la enajenación de las personas que incentiva a seguirlo, y que eso a final de cuentas es lo que nuestro Señor Jesucristo dice. Esto es lo que va a suceder. Yo les decía, estas parábolas, más que describir el reino de los cielos, describen una realidad que nosotros vivimos, y la realidad es esa, que una idea mala se mete, como decía bien mi hermana Polita, una fruta podrida pudre a todas las demás. Pero también un buen ejemplo arrastra y puede llevar a la salvación a muchos. Entonces nos damos cuenta de lo importante tal vez de que empecemos o veamos cómo normar nuestro criterio con estas parábolas. Dice otra, y son, mis hermanos, en conclusión, son 11 parábolas de las que describen el Evangelio de Mateo. Pero curiosamente en los demás evangelios no, excepto en el de Lucas, en donde nos menciona nada más 2 parábolas en relación a la semejanza del reino de Dios. Y estas son la del grano de mostaza y de la levadura. Entonces, tratando de dar una conclusión, aquí les voy a presentar las parábolas. Además dice, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. Esta es muy interesante porque ejemplifica o nos dice que cuando nosotros podemos encontrar algo que verdaderamente nos interese, somos capaces de hacer todo, de empeñar todo. Y en este caso habla de un tesoro que el que lo encuentra, pues yo les comentaba en alguna ocasión sobre este texto, que no solamente trata de comprar un pedacito, sino que compra todo el terreno para que no se le vaya a ir. Y además dice, para que nadie se dé cuenta lo escondo, es decir, lo guardo y lo atesoro. Igual pasa más adelante
eh, el, el mercader que busca perlas y que cuando la encuentra vende todo. Pero de estas dos parábolas concluye con algo muy importante, que es la tercera que viene aquí mismo, y es la de la red que es echada en el mar. En esa red ahí viene toda clase de peces. Es una similitud con la de la cizaña, que entran todos. Es decir, en el mundo estamos todos y convivimos y vivimos y no va a haber problema para con nuestro Dios. Entonces con esto podemos sacar una conclusión de que a final de cuentas nuestro Dios no va a hacer acepción de personas. Si nos portamos bien, nos puede ir bien, pero nos puede ir mal en este mundo. Si nos portamos mal, es lo mismo. Tal vez nos vaya bien, nos vaya mal, dependiendo de nuestra circunstancia de vida. Así que si nosotros queremos que nos vaya bien, tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar en ese sentido, en nuestra propia vida, en nuestro propio bienestar, buscando tal vez un nivel de vida que sea pues el que Dios quiere que tengamos, en su bendición a todos los hombres. Porque a final de cuentas, como nuestro Señor Jesucristo enseña, todos entramos en esa red, buenos y malos, como sea. Si fuimos buenos y gozamos, entramos. Si fuimos buenos y sufrimos, entramos. Si fuimos malos y gozamos, entramos. Si fuimos malos y sufrimos, entramos. Pero al final dice que habrá una selección. Y la misma conclusión de la cizaña, que los malos serán, dice, los echarán en el horno de fuego, en el lloro y crujir de dientes. Pero los buenos, los justos, se irán con los ángeles. Bueno, eso es lo que dice. Y además, hasta aquí podemos diferenciar de cómo describe una situación que se vive. Ahora, descripciones de personal, es decir, de nuestro comportamiento. Y para esto está esta otra parábola, de acuerdo, Mateo 18, y dice, para acelerar un poquito, dice: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y pues llega un siervo deudor de una deuda muy grande, y como no podía pagar, pues dice: bueno, pues te voy a vender a ti, a tu mujer y a tus hijos, y todo lo que tienes para que se cubra tu deuda. Entonces él le suplicó, se postró, le lloró, y pues el Señor tuvo paciencia, tuvo misericordia, y le dijo: ok, está bien, te voy a perdonar la deuda. Pero ese siervo también tenía un semejante que le debía pues una cantidad mucho más pequeña que la que él debía, y casi lo estaba ahorcando diciéndole que le pagara lo que le debía. Y hizo igual también él, se postró a sus pies y le rogó diciendo lo mismo que él hizo, pero él no lo quiso escuchar, lo metió a la cárcel, dice, hasta que pagues la deuda. Entonces, mis hermanos, ese es comportamiento personal de cómo es nuestra actitud. Porque a final de cuentas, cuando el Señor se da cuenta y dice: ¿no tenías que hacer tú lo mismo que se hizo contigo? Nuestro Dios pues es parejo con todos, pero a veces nosotros no lo somos. Y eso es muy importante que tengamos en cuenta, que cuando nosotros suplicamos a nuestro Dios por algo, también hay que pensar. Dice en una parte, nuestro Señor Jesucristo enseña que cuando vamos a orar a nuestro Dios, y que si llevamos algo en nuestro corazón, primero lo arreglemos y luego vayamos a orar. ¿Por qué? Bueno, porque a final de cuentas, nuestro Dios, que es justo, pues si va a aplicar justicia, la va a aplicar parejo. Y si nosotros no queremos hacer misericordia con alguien, tampoco vamos a obtener misericordia de nuestro Dios. Entonces, bueno, esto es cuestión personal, como les decía. Igualmente, esto también es comportamiento personal. Es muy interesante esta parábola de la viña. Esto es para los inteligentes, los abusados o los listos. Dice aquí
que un hombre sale a contratar obreros para su viña y sale en la mañana y acuerda con ellos un salario, se los lleva a su trabajo, después sale más tarde a mediodía, ve otros, se los lleva y les paga lo mismo, y ya en la tarde encuentra a unos que no están haciendo nada, los invita a trabajar y se van a trabajar, y al final del día les paga todo lo mismo. Entonces los que entraron en la mañana se quejaron y le dijeron: Señor, ¿por qué eres injusto? ¿Por qué les pagas lo mismo a ellos que trabajaron un poquito y a nosotros que desde la mañana trabajamos duro? Nos quejamos de cómo nos va nuestra vida y queremos que nuestro Dios arregle nuestros problemas, mis hermanos. Y la realidad es que eso no está en el contrato. Nuestro Dios es parejo con todos. Y Él, cuando creó la humanidad, nos dio la bendición y nos dijo: administren la tierra. Si no sabemos, pues tenemos nosotros el resultado de nuestra mala administración. ¿Por qué? Porque ya tenemos lo que Dios nos dijo. Es decir, Dios nos dio dones para que los ejerzamos. ¿Cómo los ejercemos? Bueno, ese es nuestro problema. Pero de acuerdo a cómo los tenemos, vamos a tener la recompensa. Y esta va a ser en función de lo que Dios nos da. Es decir, Dios dice: bueno, yo les dije que les iba a pagar un denario. Y les estoy pagando un denario al que llegó en la mañana y al que llegó en la tarde. Así que, ¿de qué te quejas? Al de en la mañana. Ahora bien, aquí yo les decía que esto es para los listos, porque hay quienes piensan que a lo mejor llevan ventaja sobre alguien. Y esto, mis hermanos, es importante porque para muchos dicen: es que el dedicarse al evangelio es para las gentes mayores o las gentes que ya no tienen nada que hacer. Yo de joven, pues tengo que vivir la vida, y ya vendrá tiempo que le dedicaré al Señor. Es correcto, te puedes arriesgar, porque qué tal si este patrón no sale en la tarde. Se habrían quedado sin paga, no trabajaban. Entonces eso es arriesgarse. Es válido, el que quiera arriesgarse, hágalo. Pero aquí entran dos factores: el de la prudencia y el de la audacia. Tal vez a alguien le guste vivir en el peligro y bueno, pues puede intentar hacer esa jugada. Pero yo creo, y en mi muy particular opinión, es que es mejor ser prudente y asegurar desde el principio nuestra vida. Y entrar desde el principio, que nos va a costar más trabajo, claro. La recompensa es el reino de Dios. Podemos entrar al final y la recompensa es el reino de Dios. Pero a lo mejor ya no hay tiempo. Yo se los pongo así en este sentido, mis hermanos, porque créanlo que para muchos a veces es eso. Y bueno, aquí tenemos las otras que ya no me daría tiempo. Ahí analícenlas. Todas está Mateo 22. Inicia en el versículo 2, que es el rey que hizo la fiesta de las bodas. Y pues es otra actitud también muy particular de los hombres. Tenemos la otra, que es la de las 10 vírgenes, y está relacionada con lo que comentamos, que es la prudencia. La prudencia de tener todo listo, de entrar desde el principio. Una más, que es la de los talentos, y que si tenemos lo que tenemos, hay que empezar a trabajarlo. Hay que trabajarlo, mis hermanos. Y bueno, pues todas estas parábolas, a final de cuentas, que esta última que les estoy presentando es la única que aparece en el Evangelio de Marcos, porque qué curioso que nuestro Señor Jesucristo, o más bien la interpretación que el apóstol Mateo hace respecto de la comparación del reino de los cielos. De igual manera, en estos tres evangelios, el de Mateo, de Lucas y de Marcos, se les llama sinópticos porque son muy parecidos, tienen prácticamente lo mismo, pero solamente el de Mateo, nuestro Señor Jesucristo hace la comparación. Aquí en el de Marcos, les comentaba que en el de Lucas menciona las dos parábolas,
que me parecen muy importantes en la enseñanza de Jesucristo. Pero en el de Marcos solamente hay que es Marcos 4, 26 al 29, en donde dice, así es el reino de Dios, que es una parte también de una comparación. Cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Es interesante esta que no aparece en la de Mateo, y que el reino de Dios aquí parece ser una conclusión. Todo va a evolucionar hasta que llegue el día del juicio, en donde obviamente viene la siega. Bueno, mis hermanos, ya no puedo comentar más. Vamos a concluir con esto. Jehová les bendiga. Por ahí mi hermana Verónica tenía la mano. Le doy la palabra y terminamos. Adelante, Verónica. Pues yo pienso que sí. La ciega, bueno, todo lo que dijeron de lo semejanza del reino de los cielos, yo pienso que todas las parábolas son semejantes, o sea, son parecidas también, pero nos hablan de una con otra, nos habla de lo grandioso que sería llegar a ser semejantes como a Dios o a los ángeles, no, pero sí a Jesús y al Espíritu Santo, yo creo, no estoy segura, pero pues podemos ser ángeles algún día nosotros o como Jehová cuando Él venga por nosotros, pero si morimos antes, pues también lo veremos. Claro. O sea, habla de todo eso, de nuestra vida aquí en la tierra, de nuestra vida cotidiana, que lo estamos haciendo bien o si lo estamos haciendo mal, que depende de nosotros cómo lo interpretemos, como usted dice, y pues esperemos siempre que Dios nos elija como las personas siervas para Él, para que podamos alimentarnos de su palabra y de su fe y seguir no postergando, sino adorándolo y seguir siendo sus consiervos, todo lo no inútil, pero sí debemos ser útiles a nuestro Dios en todo, o sea, agradarlo en lo que a Él le gusta y no hacerlo enojar. Es todo. Bien, gracias, así es. No importa cómo vamos